¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Ahí está, muy bien. Ya estamos de vuelta para continuar con el desarrollo del curso. A ver, muchachos. Muy bien, muchachos. Entonces, nuevamente, muy buenas noches con todos. Nos volvemos a reencontrar una semana más para trabajar el curso de trigonometría. La última vez que nos reunimos hubo ese problema, pues, ¿no? De que mi computadora colapsó, se desmayó, el, la alfalfa que le daba al CUI que giraba para que mi computadora esté prendida se acabó y el CUI pues no quería correr más, ¿no? Entonces, ya estamos aquí de vuelta para avanzar con un tema más. La semana pasada trabajaron con el profesor Gary el tema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Y esa teoría es base para lo que vamos a hacer el día de hoy, que son las reglas para la reducción al primer cuadrante, ¿no? Principalmente lo del tema de los signos. En las razones trigonométricas, cuando trabajamos ya para ángulos en posición normal, cuando hacemos la extensión hacia los ángulos de cualquier medida, en cada cuadrante toman un signo distinto. Las razones trigonométricas en cada cuadrante varían de signo. Y esto se debe principalmente a la abscisa y a la ordenada. Yo pregunto, primer cuadrante, ¿qué razones son positivas? Todas, muy bien, correcto. Segundo cuadrante, seno y cosecante, muy bien. Tercer cuadrante, tangente y cotangente, muy bien. Cuarto cuadrante, coseno y secante. Así es, coseno y secante. Así es, muy bien. Y entonces principalmente los vamos a estar utilizando eh, esto, ¿no? La regla de reducción al primer cuadrante de la mano de los signos. Ya. Vamos a hacer un análisis rápido de para qué nos sirven estas reglas para la reducción al primer cuadrante. La palabra reducción tiene que ver con que el ángulo se va a hacer más pequeño, se va a simplificar y va a hacer que el trabajo sea mucho más fácil. Y esto en trigonometría es muy importante porque en trigonometría encontramos ángulos de cualquier medida. Es muy probable que, por ejemplo, tú te encuentres, no sé, un seno de 3000 y en ese momento tú dices, ah, es un seno de 3000, ¿cómo pero este de 3000? Y en ese momento lo ideal sería que este 3000 primero se reduzca, se simplifique, de tal manera que su trabajo sea más fácil de hacer, ¿no? Eso respecto a la palabra reducción. Luego vienen las palabras al primer cuadrante. Y me pregunto, ¿por qué no al segundo? ¿Por qué no al tercero? Porque se puede, ¿ah? Se puede llevar un ángulo al segundo cuadrante. Se puede llevar al tercero también, se puede llevar al cuarto cuadrante. Pero, ¿qué de importante tiene este primer cuadrante, no? Lo que pasa es que en el primer cuadrante, aparte de que todas las razones son positivas, que es una de las razones que siempre me dan, profe, porque en el primer cuadrante todas las razones son positivas. Sí, no está mal, en el primer cuadrante todas las razones son positivas, pero aparte de ello, una razón importante es porque en el primer cuadrante encontramos ángulos agudos, ángulos que están entre 0 y 90.
Y estos ángulos agudos son ángulos conocidos por nosotros. Los ángulos agudos, por ejemplo, los podemos relacionar con los notables, 30, 60, 45, ¿no? Los agudos están totalmente relacionados con los ángulos notables. ¿Ya? Entonces, eso para que ustedes lo tengan en consideración, para que sepan para qué sirve este tema que vamos a estudiar de reducción al primer cuadrante, ¿no? De reglas de reducción al primer cuadrante. Ya, entonces vamos a ver el caso 1. Caso 1. Reducción de ángulos positivos, pero menores que una vuelta. La reducción de ángulos positivos, pero menores que una vuelta, es la reducción de ángulos que están, por ejemplo, eh, entre 0 y 360, si es que los consideramos en sexagesimal, o entre 0 y 2pi, si los consideramos en radial. También podría ser entre 0 y 400 si lo consideramos en centesimal, pero la verdad es que en reducción nadie trabaja ángulos en centesimal. Todos trabajamos ángulos o en sexagesimal o en radial. ¿Ya? Ejemplos de ángulos que entrarían a esta clasificación, todos los que estás viendo abajo en el problema número 1. Todos los ángulos que aparecen aquí abajo en el problema 1 son ángulos que se tendrían que reducir con este primer proceso, porque son ángulos mayores que 0, pero al mismo tiempo menores que una vuelta, menores que 360. ¿Ya? Todos los ángulos que aparecen ahí son ángulos que tendrían que reducirse con este proceso que vamos a aprender. ¿Por qué te he puesto dos esquemas? Te he puesto dos esquemas porque uno está en sexagesimal y el otro está en radial. Por eso es que yo te he puesto aquí dos esquemas. Uno está en grados sexagesimales y el otro está en radianes. Al final de cuentas, el que más vamos a utilizar es el primero porque San Marcos se estila a preguntar ángulos en el sistema sexagesimal. Pero, por si acaso, nunca está de más, también te he puesto los ángulos en radianes. ¿Ya? Entonces empezamos. Primera pregunta para ustedes. ¿Cómo se llaman estos ángulos de aquí que son múltiplos de 90? ¿Cuál es su nombre? Claro, estos ángulos son cuadrantales. Así es. Estos ángulos que son múltiplos de 90 se les llama ángulos cuadrantales. Excelente, muchachos. Muy bien. Y también se los he puesto en el segundo esquema, solamente que están en radianes. Pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, también son cuadrantales, solamente que están en el sistema radial, son radianes. ¿Para qué sirven estos cuadrantales? ¿Para qué se usan? ¿Para qué los he puesto? Ya, lo que pasa es que los cuadrantales los vamos a utilizar para separar los ángulos, para descomponer los ángulos. Los ángulos los vamos nosotros a descomponer, a separar, pero no es una descomposición al azar, no es una descomposición aleatoria, sino que la descomposición se va a hacer de esta forma. A ver, vamos a poner el esquema aquí arriba. El ángulo lo vamos a descomponer como un cuadrantal más o menos un ángulo agudo. Ese es el formato para descomponer a los ángulos que pertenecen a este primer caso, ¿no? Que son los ángulos mayores que 0 y menores que una vuelta. Esa es la separación que vamos a hacer. El primero tiene que ser un cuadrantal y el segundo tiene que ser un agudo. Puede ser suma o resta, eso es lo de menos, pero ese es el formato que vamos a seguir. Y para ello, en cada cuadrante te doy dos opciones. Por ejemplo, en el cuadrante 2 te doy la siguiente opción. 90 más algo o 180 menos algo. Si tu ángulo pertenece, o si el lado final de tu ángulo pertenece al segundo cuadrante, entonces
tienes dos formas para descomponerlo. Una va a ser 90 más algo y la otra va a ser 180 menos algo. Solo tienes estas dos opciones. Cualquier otra separación que tú hagas no va a terminar en una correcta reducción. Te vas a estancar, vas a llegar a un callejón sin salida. Por ejemplo, si a mí me piden reducir el ángulo 150, 150 pertenece al cuadrante 2. Y si yo quiero respetar este formato, que es el formato en el cual estamos quedando, solo tengo estas dos opciones. O lo separo como 90 más algo, o lo separo como 180 menos algo. Por ejemplo, 90 más 60. O por ejemplo, 180 menos 30. Cualquiera de estas dos cumple con el formato especificado en la mano izquierda. Así que yo puedo usar cualquiera de esas dos. Profe, déjeme, yo tengo otra. 270 menos 120. Ya mira, esta combinación se podría escoger, ¿ah? No habría problema, yo podría utilizar esta combinación, pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que si yo uso esta combinación, al final mi reducción me va a quedar con 120. Y 120 aún no es conocido para mí. Así es, no es un ángulo agudo, no es algo que yo ya esté relacionando con algo que sea conocido. Así que no es una combinación que me conviene, ¿no? Por eso, el formato que ustedes tienen que respetar es el formato que se ha puesto aquí a la mano izquierda. Tiene que ser un cuadrantal más o menos un ángulo agudo. Y para eso se te están dando dos combinaciones por cada cuadrante. Otra, a ver, quiero descomponer el ángulo 250. El ángulo 250 es un ángulo del cuadrante 3. Y como es un ángulo del cuadrante 3, para descomponerlo se pueden usar cualquiera de estas dos. Por ejemplo, podría ser 180 más 70, o por ejemplo, podría ser 270 menos 20. Cualquiera de las dos es una combinación válida. Otra que tú quieras escoger, no, ya no. Te va a llevar a un callejón sin salida. Profe, yo tengo otra. 249 más uno. Ya, la suma te da 250, pero hasta ahí nada más vas a llegar. No vas a poder continuar con el proceso de reducción. ¿Ya? A ver, vamos a ver si se entendió. Yo les voy a dar ángulos. Solamente les comento que en el cuadrante 4, la forma para descomponer los ángulos o las formas son 270 más algo o 360 menos algo. De esta forma aseguramos que el primero sea cuadrantal y que el segundo sea ángulo. Y entonces practicamos. Yo pongo el ángulo en el chat y ustedes lo reducen, o perdón, lo separan nada más. Como hay dos combinaciones posibles, escojan la primera que se les ocurra. Solamente pónganme una. Siempre hay una que llega primero a nuestra cabeza. Puede ser cualquiera de las dos en realidad, pero ustedes pónganme la primera que se les ocurra. Ya, vamos. No, pero tiene que ser completo, ¿ah? Claro, 180 más 30. Ajá, tiene que ser completo, tiene que ser cuadrantal más o menos agudo. Completo, completo. O también podría haber sido 270 menos 60, ¿no? Ajá, por ejemplo, a ver, creo que a nadie se le ocurrió esa, ¿no? Todos han pensado igual. Todos tienen el mismo chip. Ya, muy bien. Entonces, 180 más 30. O también podría haber sido 270 menos 60. Otra. Ya, vamos. Ajá, muy bien. Ustedes no son los clones de Star Wars. Piensan igualito todos. Ahí está, muy bien. También podría ser 270 más 45. Así es, las dos combinaciones que me han puesto son válidas. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, vamos con otra.
Ya, vamos. 180 menos 20, 180 menos 20, 180 menos 20. A ver. 180. Ah, ahí está. 90 más 70 también. Muy bien. 90 más 70. 180 menos 20 o 90 más 70. Cualquiera de las dos formas son válidas para descomponer a este ángulo 160. Y esa es la idea, ¿no? Siempre cuando yo quiero descomponer el ángulo, hay una combinación que se me ocurre primero o primera y eso es lo que tengo que utilizar, porque al final de cuentas es lo mismo, va a salir lo mismo. Ya, muy bien. Ahora, sí, ya decía yo, qué raro, ese ángulo está medio raro. ¿Ese ángulo cuánto es? 188.000, creo que, ¿no? Ya, listo. Entonces, por si acaso, aquí a la mano derecha, sí, sí, no hay problema. A la mano derecha te he colocado el esquema, el mismo esquema de la izquierda, pero en radianes. Es exactamente el mismo esquema, pero en radianes. En el salón anterior me dijeron, profe, pero si me lo dan en radianes, mejor lo pasamos a sexagesimales. No está mal, válido, pásalo a sexagesimales, pero también se puede trabajar en radianes sin ningún problema. Por ejemplo, a ver, aquí lo sorprendo de repente. No lo vayan a pasar a sexagesimal, ¿ah? La tangente de 4 pi tercios. 4 pi tercios está en el cuadrante 3. Se puede descomponer bajo cualquiera de estas dos formas. Vamos, solamente pónganme una. ¿Cómo podría separar yo ese 4 pi tercios que está en el cuadrante 3? Tengo esas dos opciones. O pi más algo o 3 pi medios menos algo. Ahí está. A ver, ahí lo sorprendí. ¿Cómo puedo separar ese 4 pi tercios en radianes? No lo vayan a pasar a sexagesimales, ¿ah? Ya, pero tiene que ser completo, no solamente pi sextos, tiene que ser la combinación completa, así como lo han estado poniendo, 90 más CT. Casi. Estuviste cerquísima, Renata. Ya, muy bien. Esa es una combinación. Excelente, Alison. Pi más pi tercios es una combinación. Yo puedo separar 4 pi tercios como pi más pi tercios, ¿no? Y se puede trabajar también en radianes sin ningún problema. ¿Por qué digo que estuviste cerquísima? Porque la combinación era con resta. La combinación era 3 pi medios menos pi sextos. Esa era la combinación. 3 pi medios menos pi sextos. Lo que sí es cierto es que, lo que sí es cierto es que, ¿qué dijo? Lo que sí es cierto es que, si es que no lo ves muy claro en radianes, lo puedes pasar al sistema sexagesimal y no habría ningún problema, ¿no? Lo pasas al sistema sexagesimal y no pasa nada. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces la segunda partecita. El segundo paso, a ver, perdón un ratito. Ya, disculpen muchachos. A ver, entonces lo que les estaba comentando es, vamos a ver ahora la segunda parte que es la regla de reducción. Regla de reducción. Una vez que ya está separada el ángulo, una vez que el ángulo ya está separado, ¿no? Este, lo muteó. No. Simplemente ya se lo llevaron a jugar. Así es. Es que estaba que me decía que me he equivocado en separar el ángulo. Estaba que me decía, no, has separado mal el ángulo, estaba que me decía.
Así es, así es. Así es, muchachos, ya. Entonces viene la siguiente parte que es la regla de la reducción. Y en la regla de la reducción encontramos una regla. Me parece que en algún momento escuché que alguien dijo que esto de acá es una definición, un teorema, un axioma, y pues al final de cuentas esto es una regla práctica, ¿no? Es un resumen de lo que tú puedes demostrar en el plano cartesiano. Y es más, yo voy a demostrar esto la próxima semana. La próxima semana nos toca CT. La próxima semana nos toca circunferencia trigonométrica. Y circunferencia trigonométrica es una herramienta idónea para demostrar esta regla de reducción. Con CT sale la demostración, pero en una. Ni cuenta te diste, ya está demostrado esta regla de reducción. Por ahora, simplemente créeme, confirmo, Angélica. Exactamente. Y no solamente pasa en San Marcos, ¿ah? ¿Cuándo habrá sido? Hace unas 3 semanas más o menos hice este tema en uni y estaban, pero volando en el tiempo y el espacio. Estaban así, pero perdidos, ya. Y lo que pasa es que CT es la base para lo que viene después, que son las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas trabaja con base en CT, en circunferencia trigonométrica. Ya, entonces, les estaba comentando lo siguiente. Eh, la regla de reducción dice así. Si al momento de separar el ángulo escogiste 90 o 270, de la razón tiene que cambiar a la corrazón. Y la justificación te la voy a dar la próxima semana. Al principio me dices, profe, no se olvide que hoy día tiene que demostrar lo de reducción y yo lo demuestro, no te preocupes. Lo que tú por ahora tienes que memorizar o practicar es que cuando se usa 90, o en todo caso pi medios, o 270, o en todo caso 3 pi medios, la razón tiene que cambiar a su corrazón. Un seno se convierte en un coseno. Una tangente se convierte en una cotangente. Una secante se convierte en una cosecante. Profe, no, ¿sabe qué? Cuando yo separé el ángulo, no, yo no lo hice con 90 o 270. Yo lo hice con 180 o 360. En ese caso, la razón no sufre ningún cambio. La razón es exactamente la misma. Esa es la diferencia respecto al uso que tú vayas a dar con el cuadrantal. Si usas alguno de estos dos, cambia la corrazón. Si usas alguno de estos dos, la razón se mantiene. Profe, y lo del más menos, porque veo que adelante hay un más, hay un menos. Ya, lo del más menos tiene que ver con lo que te dice practicar al inicio. Lo que te dice practicar al inicio era lo de los signos. Pero no solamente ellos, sino que hay que tener en cuenta. Pero déjalo, después sí, después sí. Entonces tienes que tener en cuenta que el signo que tú vayas a colocar, sí es cierto que depende del cuadrante, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, pero también tiene que ver con la palabra original, porque el signo siempre se va a trabajar en base a la primera razón, al término original. Ya, vamos a hacer un ejemplo completo o un par de ejemplos completos para que tú veas cuál es el proceso de reducción, ¿ya? A ver, vamos a ver. Primero yo, ¿ya? Primero yo. Ustedes atentos a lo que yo voy a hacer y si hay alguna pregunta la hacen con todo gusto. A ver. Número uno, voy a separar mi ángulo. Como 120 está en el cuadrante 2, tengo estas dos opciones para separarlo. Voy a utilizar la primera que se me ocurre. Y la primera que se me ocurre para 120 es 90 más 30. También podría ser 180 menos 60. Yo estoy poniendo lo primero que se me ocurre. Como usé 90, ahora ya estoy en el paso 2. Como usé 90,
La regla de reducción dice que la razón tiene que cambiar. Al haber utilizado 90 como ángulo cuadrantal, la razón tiene que cambiar a su corrazón. De coseno, cambio a seno. De mi ángulo agudo, que es 30. Ya estoy casi terminando. Solamente me falta escoger el signo. Para ponerle el signo, la palabra clave es la palabra original. La razón original es esta de aquí, la de la mano izquierda. Tanto 120 como coseno son lo original. No trabajo con el seno. Ese seno fue lo que ocurrió luego de haber usado a 90. Pero el original es este de aquí. 120 pertenece al segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el coseno es negativo. El seno de 30 es un medio, pero con el menos de adelante, menos un medio. Y ahí está, ¿no? Y ese es mi proceso de reducción completo. Ahí ya se hizo todo el proceso de reducción. A ver, voy a hacer otro ejemplo y luego con mucho gusto atiendo sus preguntas. Vamos a poner la tangente de 340. Paso número 1. Voy a descomponer a 340. Como 340 pertenece al cuadrante 4, tengo estas dos opciones. Puedo usar cualquiera de las dos. La primera que se me ocurra, la primera que se me ocurre es 270 más 70. También hubiera podido ser 360 menos 20. Como usé 270, la regla de reducción dice que al haber utilizado 270, tiene que cambiar de la razón a la corrazón. La tangente se termina volviendo una cotangente de mi ángulo agudo, que es 70. Ya estoy casi cerrando, solo me falta escogerle un signo. Me voy al original. 340 pertenece al cuarto cuadrante, donde la tangente es negativa. En este caso, como no tengo ni la más mínima idea de cuánto vale la tangente, o perdón, la cotangente de 70, ahí queda, ¿no? No puedo hacer nada más. Ahí quedaría porque no conozco cuánto vale la cotangente de 70. Listo. Ahora sí, hagan sus preguntas. ¿Qué no se entendió? A ver. Ya, perfecto. Lo del signo depende del esquema de las razones trigonométricas. Recordemos que las razones trigonométricas cambian de signo en cada cuadrante y eso fue lo que les hice practicar al inicio de la clase. Primer cuadrante, todas las razones son positivas. Segundo cuadrante, positivo solo el seno y la cosecante. Tercer cuadrante, positivo solo tangente y cotangente. Cuarto cuadrante, solo positivo coseno y secante. Entonces, ¿cómo es que yo decido qué signo debe ir aquí adelante? Preguntándole siempre al original. Entonces, yo voy aquí al original y le digo, 120, ¿dónde estás? Y 120 te va a decir, ah, estoy en el segundo cuadrante. Y recuerdo que en el segundo cuadrante solo es positivo el seno y la cosecante, lo cual significa que este coseno debe salir negativo. Y por eso es que le puse el menos, porque ese resultado tiene que salir sí o sí negativo, porque está en el segundo cuadrante, donde el coseno es negativo. Ahora, aquí a la mano derecha, para colocar o para saber qué signo le debo colocar aquí adelante, le pregunto al original, oye, 340, ¿dónde estás? Cuarto cuadrante. Ah, cuarto cuadrante. Ya en el cuarto cuadrante solo es positivo el coseno y la secante. Tú que eres tangente vas a salir negativo. Y por eso le coloco el menos. El signo siempre va a depender del original.
Profe, en el coseno si sale negativo pasa a positivo, no. Eso no lo vayas a confundir con la regla de ángulos negativos, eso lo vamos a ver en unos momentos. Lo que tú estás diciendo, Ariana, tiene sentido cuando es así. Cuando el menos está dentro del ángulo, sí es cierto que el ángulo pasa a su valor positivo. Pero cuando el menos viene de un proceso de reducción, este menos fue lo que yo obtuve luego de haber aplicado todo un proceso de reducción, no es cierto que el coseno lo vuelve positivo. El menos de aquí viene de la reducción, el coseno, si acá hubiera sido coseno, el coseno no le hace ni cosquillas al menos, porque es un menos que viene de la reducción, pero aquí sí, y esto lo vamos a ver en unos momentos. Cuando el menos está dentro del ángulo, sí, el coseno lo desaparece. Profe, ¿puede repetir los que son? Ah, ya, ese es el famoso todos somos trigonometría corazón. En el primer cuadrante, todas las razones son positivas. En el segundo cuadrante solamente es positivo el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante solamente es positiva la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante solamente es positivo el coseno y la secante. Ahí está. El todos somos trigonometría corazón, ¿no? Ya está. Listo. Ahora, muchachos, acá. Vamos ahora sí con el primer problema. José compró un USB de gigabytes, pero por error le dieron un USB de gigabytes con el que decidió quedarse. Con ayuda de la tabla adjunta, calcule la diferencia que debe pagar para cubrir el precio del nuevo USB. Ah, solamente cuando escoges a 90 o 270 al momento de separar el ángulo. Solamente cuando se usa a esos dos, la razón tiene que cambiar a la corrazón. Si, por ejemplo, aquí mi elección para separar a ese 120 hubiera sido la otra combinación, que es 180 menos 60, al haber usado 180, no cambia la razón. La razón hubiera sido exactamente la misma. La razón hubiera sido coseno de 60. Eso está especificado aquí en la regla de reducción. La regla de reducción dice que cuando se usan estos dos cuadrantales, la razón se convierte en su corrazón, pero cuando se usan estos dos cuadrantales, la razón es exactamente la misma. Y esa es la idea, ¿no? Así es. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces el caso de José. José compró un USB de tanta capacidad. Ya, vamos a reducir los cuatro valores que vamos a necesitar. Vamos a empezar con el coseno de 300. A ver, se me ocurre, 300 está en el cuarto cuadrante, voy a separarlo como 360 menos 60. Siempre yo, mira, particularmente lo que yo siempre hago es usar la primera combinación que se me ocurra. Algunos sí la piensan, ¿ah? Algunos la piensan y dicen, no, yo quiero que sea con 360 y 180 para que la razón no cambie, porque con esos dos no cambian. Válido, válido. Pero la verdad es que yo siempre uso lo primero que se me ocurra. Puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos va a llevar a una misma respuesta. Ya, entonces se me ocurre aquí 360 menos 60. Estoy viendo que escogí al cuadrantal 360. La regla dice que cuando se escoge el cuadrantal 360, la razón no cambia. Sigue siendo coseno de 60. Ahora voy a escoger un signo, 300, cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Coseno de 60
un medio. Y ya tengo la primera respuesta. Número 2. Veo que me piden el seno de 240. A ver, 240 cuadrante 3, ya está. Ya tengo una en la cabeza. 270 menos 30. Se me ocurre usar esta combinación. Profe, no, yo puse 180 más 60. No te preocupes, te va a salir exactamente lo mismo. Como usé 270, cambia de seno a coseno de mi ángulo agudo, que es 30. Ahora voy a ponerle un signo. Me voy al original. 240 cuadrante 3 y el seno en el cuadrante 3 es negativo. El coseno de 30 es notable, es raíz de 3 sobre 2, pero con el menos adelante. Vamos por el tercero. El tercero es el seno de 150. A ver, muchachos, yo creo que ya yo mucho estoy hablando, así que ustedes escojan. ¿Cómo separarían a 150? Perfecto, 180 menos 30. ¿Cambia o se mantiene? Están usando 180, o bueno, han escogido usar 180. ¿Cambia o se mantiene? Se mantiene, la razón sigue siendo la misma. La razón sigue siendo seno de mi ángulo 30. Vamos a escoger el signo. ¿En qué cuadrante estamos? Segundo, 150 está en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Por lo tanto, me quedaría un medio. Me quedaría un medio. Ya, vamos por el último. A ver, el último dice la cotangente de 135. Ya, vamos muchachos, escojan su combinación. Perfecto, 90 más 45. 90 más 45. Usamos 90. ¿Qué pasa cuando usamos 90? Cambia, perfecto. De cotangente cambia a tangente de nuestro ángulo agudo, que es 45. ¿Qué cuadrantes estamos? Segundo cuadrante, excelente. En el segundo cuadrante, la cotangente, ¿cómo es? Negativa. La tangente de 45 es 1, pero con el menos, menos 1. Y así es la cosa, muchachos. Fíjate que el proceso se hace con calma. Ya una vez que tú te vuelvas lo máximo en el tema, que eso se consigue con la práctica, inclusive algunos tal vez ya ni siquiera pasen por todo este proceso de reducción, sino que hasta mentalmente lo hagan. Profe, coseno de 300 tanto, seno de 240 tanto. Se puede, muchachos, con la práctica. Hay que practicar, ¿ya? Mientras, hay que colocar con bastante cuidado, principalmente esto. Esto es lo que me preocupa bastante, el signo. Porque si la respuesta correcta es 2, en otra alternativa, ¿qué crees que habrá? Menos 2. Porque siempre hay uno que cae. Siempre hay un corderito que entra al matadero por sí solo, ¿no? Así es, siempre hay uno que cae. Yo, dice, con bastante calma, muchachos. El signo, con bastante cuidado. Un solo signo mal colocado, adiós problema. A no ser pues que ese día sea tu día, encontraste un trébol de 4 hojas, todos los semáforos estaban en verde y de casualidad te equivocaste en un signo, al costado te volviste a equivocar y menos por menos se hizo más y ni cuenta te diste que pusiste mal los signos. Ni cuenta te diste y llegaste a la respuesta correcta, ¿no?
Pasa, lo he visto, muchachos, lo he visto. Y esos pues son muchachos con suerte, ¿no? Se equivocaron dos veces, menos por menos se hizo más, y ni cuenta se dieron que se equivocaron en el signo, porque al final llegaron a la respuesta correcta. Que así sea, dice. Muy bien, muy bien. Ya está. Ahora, una vez que ya tenemos estos resultados, vamos a reemplazarlos. A ver, si yo lo reemplazo, sería 10 por el coseno de 300, que salió 1/2, menos 2 raíz de 3 por el seno de 240, que salió menos raíz de 3 sobre 2. A ver, muchachos del ciclo regular Sabia, opérenme esto. ¿Cuánto sale esto? 8. Es decir, José compró un USB de 8 gigabytes. Según la tabla, el USB de 8 gigabytes cuesta 25 soles. Es decir, José pagó 25 soles. Y estaba esperando pues que le den su USB de 8 gigabytes, pero quien atendía, no sé, un señor, una señorita, estaba distraído, distraída, estaba viendo, no sé, el último Ampay de Magali, o estaba viendo un partido de fútbol, y se distrajo y le trajo otro USB, ¿no? Vamos a ver de qué capacidad le dio. 12 por el seno de 150, que es 1/2, menos 6 por la cotangente de 135, que es -1. ¿Cuánto sale esto, muchachos? 12. Es decir, le dio un USB de 12 gigabytes. Y al final José dijo, ya no te preocupes, dame ese USB de 12 gigabytes. Ya yo lo voy a comprar. Pero falta, ¿no? Falta. Él había pagado 25 soles. Según la tabla, ¿cuál es la diferencia que debe de pagar? Así es, muchachos. Por lo tanto, la diferencia es de 7 soles. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Se entendió? A ver, coméntenme si tienen alguna pregunta, alguna duda. Claro, así es, exactamente, ¿no? Es una tabla que contiene precios para distintas capacidades, pero al final de cuentas solamente son las dos primeras las que se utilizan. ¿Se entendió? ¿Alguna consultita por ahí? ¿Alguna preguntita? Ya está, muy bien. En el problema número 2 encontramos ángulos que nos ahorran un paso. Profe, ¿cómo que nos ahorran un paso? Sí, porque miren, nosotros hasta el momento hemos trabajado la reducción en 3 pasos. El primer paso... Uh, uh, perfecto. Justamente lo que vamos a hacer, este tipo de problemas que vamos a trabajar ahora. Muy bien, ahora te respondo, Angélica. Excelente pregunta. Ese tema del menos sí a veces genera esa duda, ¿no? Si me quedo o no me quedo con el menos, ya. A ver, nosotros hasta el momento, ahorita te respondo, ¿ah? Nosotros hasta el momento hemos trabajado la reducción en 3 pasos. El primer paso que hemos utilizado para la reducción es la descomposición del ángulo. Hemos tenido que separar el ángulo. Luego, la regla de reducción. Teníamos que ver si cambia o se mantiene. Y finalmente, el signo. Esos son los 3 pasos con los cuales hemos estado trabajando. Separo, regla, signo. Separo, regla, signo. Separo, hasta canción podemos sacar. Separo, regla, signo. Esos son los 3 pasitos que hemos estado utilizando. Pero en el ejercicio número 2 aparecen ángulos que ya nos simplifican un poco la cosa, porque los ángulos que aparecen en el problema 2 ya están separados. Por ejemplo, el primer ángulo, 90 más X, es un ángulo cuya forma
ya está lista para que yo simplemente le aplique la regla de reducción. Yo ya no tengo que separar, el ángulo ya está separado. Y empiezo, ¿no? Al haberse usado 90, de la razón cambia a la corrazón. De seno cambia a coseno. Pregunto yo, 90 más algo, ¿dónde aterriza 90 más algo? Si a 90 le sumas alguito, si a 90 le sumas un agudo, ¿dónde aterriza? Cuadrante 2. Y en el cuadrante 2, el seno es positivo. Error clásico. ¿Sabes qué hacen? Segundo cuadrante, coseno negativo. Y le ponen menos. Pero es que, muchachos, no es el coseno lo que le estamos sacando a ese 90 más algo, sino que le estamos sacando a ese 90 más algo. Claro, le estamos sacando seno. Por eso les puse la palabra original. Siempre con el original. Lo que se le está sacando a este 90 más algo es el seno. Y el seno en el segundo cuadrante es positivo. Claro, luego se simplifica con el de abajo. Ya, muy bien. Vamos ahora al segundo. ¿Qué pasa si es que yo tengo la cotangente de 180 menos x? Como el ángulo ya está separado, de frente ataco la regla de reducción. 180 se mantiene. Va a seguir siendo cotangente. Excelente, tocayo. Va a seguir siendo cotangente. Aquí viene la pregunta de Angélica. Profe, ¿es la cotangente de x o de menos x? Y la respuesta es simplemente del ángulo agudo. Sea cual sea el signo que haya en medio, yo solo debo considerar la medida del ángulo agudo. Entonces, acá me va a quedar cotangente de x. Pero igual tengo que ver si es que afuera tengo que colocar un signo que es propio de la reducción. 180 menos algo está en el cuadrante 2 y en el cuadrante 2 la cotangente es negativa. Y ahí tengo ya el segundo resultado, menos cotangente de x. Perfecto. Vamos por la tercera. Tenemos cosecante, ya, esta le he puesto en radianes a propósito, ¿ah? Y como te digo, no es necesario pasarlo a sexagesimal. Yo quiero que ustedes sean estudiantes todoterreno. Hay algunos que sin sexagesimal no viven, sin sexagesimal no existen. Ya, no es necesario pasarlo a radianes. ¿Qué dice la regla de reducción? 3 pi medios hace que la razón cambie a la corrazón. Entonces, si era cosecante, ahora va a ser secante. De mi ángulo agudo, ya sabes tú, no importa si aquí hay un más o un menos, me interesa solamente el ángulo agudo. Vamos ahora a ver si afuera corresponde poner un más o un menos. Muy bien, Miriam, excelente. Para lo cual me voy al original. En el original encuentro 3 pi medios menos x. 3 pi medios menos x está en el cuadrante 3 y en el cuadrante 3 la cosecante es negativa. Ah, perfecto, Renata. Lo que pasa con el ángulo que tú me has colocado es que no tiene la posición correcta de reducción. La posición correcta de reducción es esta de aquí, lo que significa que el cuadrantal sí o sí tiene que estar primero. En el ángulo que tú me has colocado tenemos que hacer un arreglo, tenemos que hacer que el cuadrantal esté en la primera posición, porque así como está, no se puede aplicar la regla. Ya, ahorita vamos a ver ejercicios de ese tipo, porque también les he puesto problemas de ese tipo en el boletín. Entonces voy a poner por acá los resultados. A ver, el seno de 90 más x es el coseno de x. La cotangente de 180 menos x es menos cotangente de x. Y esto de acá es menos secante de x. Y como por ahí alguien ya se había adelantado, hay que simplificar. Adiós coseno, adiós cotangente, adiós secante. La cosa quedaría así, ¿no? 1 menos menos 1
más menos uno. Esto uno con uno se va, menos por menos más, esto sale uno. Eso significa que cada diodo le cuesta un sol y ella ya compra 10 diodos, por lo tanto tiene que pagar 10 soles. Paga con un billete de 50, ¿cuál será su vuelto? 40 soles. Así es. Ahí está. Y se acabó el ejercicio, ¿no? Se acabó el problema. Entonces, lo interesante de este tipo de ángulos que aparecen aquí es que son ángulos cuya forma de reducción ya está dada. Solamente basta que tú apliques la regla y luego le pongas el signo. En cambio, en los anteriores sí había un paso extra. Y ese paso extra era que tú tenías que primero separar el ángulo. Ya, antes de pasar al ejercicio número 3, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ya está, muy bien. A continuación les voy a pasar tres propiedades. Estas propiedades en realidad lo que buscan es que ustedes tengan un proceso más rápido, porque sin las propiedades igual se puede hacer el problema. Sin las propiedades solamente tendría yo que reducir uno por uno los ángulos que son mayores que cero pero menores que una vuelta y sale, ¿no? Yo voy reduciendo uno por uno y llego a mi respuesta. Pero la intención de que ustedes manejen estas propiedades es que tengan procesos así, pero rápidos. En una tiene que salir el problema. Propiedades. Número uno. Si dos ángulos suman 180, los senos son iguales, los cosenos son opuestos y las tangentes son opuestas. Con opuestos me refiero a que si una vale un tercio, la otra vale menos un tercio. Y esto se va a cumplir cuando los ángulos sumen 180. Senos iguales, cosenos opuestos, tangentes opuestas. Profe, no, los ángulos no suman 180, suman 360. Ah, muy bien. Si tus ángulos suman 360, lo que se cumple ahora es lo siguiente. Los senos son opuestos, los cosenos son iguales y las tangentes son opuestas. Profe, no, 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 los ángulos restan 180. Ah, muy bien. Si tus ángulos restan 180, se cumplen tres cosas. Los senos son opuestos, los cosenos son opuestos y las tangentes son iguales. Y la demostración de esto es bien sencillo. Simplemente pasa al otro lado y aplica el operador para luego reducir al primer cuadrante. Profe, en cristiano, ya. Por ejemplo, a ver, voy a demostrar, no sé, pues demostremos esta acá. ¿Por qué cuando dos ángulos suman 180 los senos son opuestos? O perdón, 360, ¿por qué los senos son opuestos? Ya, parto de mi dato. Mi dato es que los ángulos suman 360. Paso a restar. Y a continuación aplico el operador seno a ambos lados. A la izquierda queda seno de x, no hay duda de ello, pero a la derecha me doy cuenta que puedo reducir al primer cuadrante. Al haber usado 360, la razón se mantiene, va a seguir siendo seno de mi ángulo y. 360 menos algo se ubica en el cuadrante 4 y en el cuadrante 4 el seno es negativo. Y se acabó. Esa es toda la demostración. Cuando dos ángulos suman 360, los senos son opuestos. ¿Cuál es el beneficio de conocer estas propiedades? Quien conoce estas propiedades resuelve problemas como la 3 en un 2 por 3. Muchachos, miren estos ángulos. Ah, también, así es, muy bien, Dana. Excelente. Así es, el seno de y sería igual a menos seno de x. Así es. Ya, quiero que vean esos dos ángulos. ¿Cuántos suman?
Uy, listo, me di cuenta que suman 180. La propiedad dice que si dos ángulos suman 180, los senos son iguales. Se van y queda uno. Paso al siguiente. Veo los ángulos y digo, estos ángulos están sospechosos, ¿ah? A ver, a ver. ¿Cuántos suman? Propiedad 2. Cuando mis ángulos suman 360, los cosenos son iguales. Adiós. Y queda uno. Paso al tercero. 190 y 10 suman 200. No, no es conocido 200, pero hay algo acá. ¿Ah? No suman algo, sino restan algo. ¿Cuánto restan? Ajá, restan 180. Propiedad número 3. Cuando restan 180, las tangentes son iguales. Adiós, queda uno. Entonces esto sería uno menos 2 más 5, es decir, 4. El estudio que realiza Savia Statistic determina que el número de horas que los limeños pasamos en el transporte público es de 4 horas aproximadamente. Y en el transporte privado es de 2 seno de 90 horas menos. Como el seno de 90 es 1, esto es clase de la semana pasada, 2 por 1 es 2. Si viajamos 4 horas aproximadamente en el transporte público, en el privado aproximadamente son 2 horas menos. Es decir, ¿cuánto? Así es. Perfecto. A ver, muchachos, ustedes mismos son. Vamos a ver si ya se entendió esto. Ya, tienes 3 segundos. Uno, dos, 2,1. Muy bien, menos uno. 240 y 120 suman 360. Propiedad 2. Los senos son opuestos. Se van y queda menos uno. Ya, otro. A ver. Ya, vamos. Uno, dos, menos uno. Perfecto, muy bien. 152 y 28 suman 180. Cosenos opuestos. Como son opuestos, se van y queda menos uno. Ya, lo podrías utilizar en un producto, pero ahí ya no se simplificaría, ahí ya no se eliminaría. Es decir, sí puedes usar la propiedad en un producto. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo tengo seno de 160 por el seno de 20? Ya, yo sé que eh, 160 para que sumen 180 le falta 20. Por lo tanto, el seno de 160 va a ser lo mismo que el seno de 20, porque 160 y 20 suman 180, por lo tanto, sus senos son iguales. Y en este caso se tendría que multiplicar seno de 20 por seno de 20, seno al cuadrado de 20. Y reduzco un poco más la expresión, ¿no? Pero ya no es como en la división que se eliminan y me queda o uno o menos uno, pero sí es válido usarlo también en un producto, ¿no? Ya. A ver, la ultimita, tangente de tangente de 140 entre tangente de menos 40. A ver, aquí caen de repente. Ahí está, muy bien. Es la tercera propiedad. ¿Qué cumplen estos
muchachos. Esos ángulos restan 180. 180, 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando. Se escucha entrecortado, a ver, confirmen. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Seno, 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 coseno, tangente, cotangente. Ahí está, muy bien. Sí se escucha, ¿no? ¿No? Ya está, muy bien. Ahora cante para ver si ya se arregló. Ya, yo creo que ya se arregló, ¿ah? A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raíz a cada uno. Ya está. Ya, sí se escuchó. Ya, muchachos. Antes de cerrar el caso uno, ya, los ejemplos. Ya, con los ejemplos habíamos puesto algo así, más o menos de este estilo. Por ejemplo, coseno de 100 entre coseno de 80. En, en el ejercicio 3 quedaría con 2. Claro, el 2 quedaría adelante, por eso le puse 1 menos 2 más 5. El final del problema, sí, quedarían 2 horas, porque como hay que quitarle 2 seno de 90 y el seno de 90 es 1, seno de 90 es 1 por 2, 2, 4 menos 2 son 2 horas. La respuesta son 2 horas. Ya, los ejemplos que habíamos hecho son más o menos de este estilo. Coseno de 100 entre coseno de 80. Y lo importante es que ustedes descubran qué relación hay entre los ángulos. Entre 100 y 80, la relación que yo encuentro es que los ángulos suman 180. Cuando los ángulos suman 180, según la propiedad número uno, los cosenos son opuestos. Y cuando yo divido dos cosas que son opuestas, se va y me queda menos uno. Y esa es la idea, ¿no? Una vez alguien me preguntó, no estoy seguro si fue una señorita o un señor, profe, pero ¿y cómo me voy a dar cuenta que suman 180? ¿Cómo me voy a dar cuenta que suman 360? Pero es que tienen que buscársela, pues muchachos, no va a caer del cielo, ¿no? El problema no va a decir sugerencia, sumen los ángulos y dense cuenta que suman 180. No te va a poner eso el problema, ¿no? No, no, no. Ustedes tienen que buscársela. Pregúntense, a ver, estos ángulos que me dan, ¿suman algo? Uy, mira, qué suerte, suman 180. Listo, propiedad. A ver, siguiente. ¿Estos ángulos suman algo? Uy, mira, qué suerte, suman 300. Propiedad. Pero tienes que buscártela, ¿no? El problema no te va a venir con sugerencias para que tú te des cuenta de que suman a algo, restan a algo. No, 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 no. Hay que buscárselas. Ya, muy bien. Antes de avanzar al siguiente caso, porque ya aquí tenemos el caso 2, que son los ángulos mayores que una vuelta. Primero voy a colocar un problema con figura para que ustedes vean cómo podemos utilizar la teoría de reducción al primer cuadrante para figuras, ¿no? Para figuras. A ver.
En la figura se muestra una porción de la grúa que levanta una caja, pero por un desperfecto uno de los soportes se suelta, formando el ángulo en sentido horario y de medida teta. Calcule el valor aproximado de tangente de teta. Nos están pidiendo que calculemos cuánto es la tangente de ese ángulo teta. Ya, te comento lo siguiente. Cuando tú quieres calcular las razones trigonométricas de este tipo de ángulos, ángulos que a simple vista no son agudos, no hay forma de que ese ángulo sea agudo. En primer lugar, el sentido sí importa. El sentido sí importa. Algo que, por ejemplo, no pasa con un ángulo en posición normal, clase que tuviste la semana pasada. Cuando el ángulo está en posición normal, el sentido no tiene nada que ver, no importa si está en horario o en antihorario. Igual se puede calcular las razones con abscisa ordenada y radiovector. Pero para este tipo de ángulos, el sentido sí importa. Y por favor, siempre verifiquen que esté en antihorario. Verificar siempre que esté en antihorario. Si no lo está, le cambian el sentido. Profe, ¿cómo le cambio el sentido? Multiplicándolo por -1. Esto lo vimos la primera clase. Pregunta, muchachos, ¿ese ángulo teta está en antihorario? No, ese ángulo teta está en horario. Por lo tanto, vamos a cambiar el sentido al sentido antihorario. ¿Cómo? ¿Cómo le cambiamos el sentido? Multiplicando al ángulo por -1. Así es. Tenemos que multiplicar al ángulo por -1. Entonces ya no sería teta, sino sería menos teta. A continuación, lo que vamos a hacer es ese ángulo menos teta, lo vamos a referenciar. Ese ángulo teta lo vamos a referenciar con un ángulo que sea agudo. Es decir, este ángulo menos teta lo vamos a llevar en términos de un ángulo que sí sea agudo. Y por ejemplo, un ángulo que sí es agudo es este ángulo de aquí, al cual voy a bautizar como teta prima. Pues repito una vez más, el sentido sí importa y el ángulo tiene que estar en sentido antihorario. Una vez que pasaste al ángulo del sentido antihorario, lo que tienes que hacer es buscar una relación. Y la relación en este caso se hace con un ángulo que sí sea agudo. ¿Quién es? Estoy bautizándolo como teta prima. La pregunta es, ¿qué relación hay entre teta y teta prima? Esa es la pregunta. ¿Qué relación hay entre estos dos ángulos? Y la respuesta está aquí. Este ángulo de color azul mide 180, es media vuelta. Y la pregunta viene para ustedes, muchachos. ¿Qué pasa si es que yo sumo teta prima con 180? ¿Qué obtengo si sumo teta prima con 180? No, estuvieron cerca. Así es, Dana. Da menos teta porque ya le cambiamos el sentido de rotación. Así es. Entonces, si yo sumo 180 con teta prima, lo que me va a dar como resultado es el valor de menos teta. Así es. Excelente. Repito, a ver, paso uno. ¿Cómo trabajo yo este tipo de problemas? Paso uno. Primero, verificar que el ángulo esté en sentido antihorario. Inicialmente no lo estaba, le cambié el sentido multiplicándolo por menos. Ya no sería teta, sino ahora sería menos teta.
Paso 2. Hay que relacionar el ángulo con un ángulo que sea agudo. En este caso, le he llamado teta prima. Este ángulo teta prima podemos ver que es un ángulo agudo porque está dentro de un triángulo rectángulo. Siguiente paso, hay que relacionar teta y teta prima. Para relacionar a teta y teta prima, buscamos un ángulo de apoyo. Y en este caso, el ángulo de apoyo fue 180. Y yo me doy cuenta que si sumo 180 con teta prima, 180 más teta prima, esa suma equivale a menos teta. 180 más teta prima es exactamente menos teta. ¿Mejor? A ver, ¿cómo vamos? ¿Me confirman? Ya, perfecto. Ahora tú dices, profe, me piden la tangente de teta. Ya, pero la tangente de teta yo la puedo cambiar. La tangente de teta en realidad es la tangente de menos 180 menos teta prima. Profe, ¿por qué? Haciendo un cambio simplemente, muchachos. Este teta prima yo lo puedo pasar a la mano izquierda, o perdón, ese teta lo puedo pasar a la mano izquierda con positivo y estos dos los puedo pasar a la mano derecha con negativo. O si no, lo podemos poner de esta forma si gustas. Menos teta es, o la tangente de teta es la tangente de menos 180 más teta prima. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cambiando a teta por 180 más teta prima, pero negativo. A ver, ¿qué dicen? ¿Hasta aquí me siguen o ya están volando? Todo bien, ya, muy bien. Para terminar este problema, para terminar este ejercicio, te comento el caso 3. Mira, voy a dar el salto y me voy a adelantar al caso 3, porque el caso 3 en realidad se puede justificar, por supuesto, pero vamos a ponerlo de frente para no darle mucha vuelta. El caso 3 es para los ángulos que son menores que cero, para los ángulos negativos. Y cuando yo calculo la razón trigonométrica de un ángulo negativo, se cumple lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un seno de un menos x, un coseno de un menos x, una tangente de un menos x, una cotangente de un menos x, una secante de un menos x y una cosecante de un menos x? Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo este tipo de razones de ángulos negativos? ¿Qué es lo que pasa cuando este menos está dentro del ángulo? Aprovechando que esta pregunta la había hecho ya hace unos momentos Angélica. Angélica, no, no, creo que no fue Angélica. Creo que alguien más me preguntó si el coseno podía eliminar el menos, y me imagino que lo estaba relacionando con este caso número 3, que son los ángulos negativos, los ángulos menores que cero. Ya, te comento lo siguiente. El coseno y la secante son las únicas de las 6 razones trigonométricas que cuando el menos está dentro del ángulo, ojo, o bueno, escucha, cuando el menos está dentro del ángulo, lo pueden eliminar. Solo cuando el menos está dentro del ángulo, ¿ah? Cuando el menos es un menos que ha venido de un proceso de reducción, el coseno no tiene efecto sobre él, no le hace absolutamente nada. Pero cuando el menos inicialmente estaba dentro del ángulo, el coseno y la secante lo desaparecen. Bueno, en realidad no lo desaparecen, sino que en el plano cartesiano se demuestra que los dos son iguales. Pero es fácil,
interpretarlo cuando uno dice que el coseno o la secante eliminan el menos, ¿no? Se entiende que ese menos se tiene que borrar. Pero eso solamente lo hacen el coseno y la secante. Las otras cuatro razones trigonométricas mantienen el menos no se elimina, el menos no desaparece, el menos se mantiene, pero ya no se mantiene dentro del ángulo, sino fuera. Esto sería menos seno de x, esto sería menos tangente de x, esto sería menos cotangente de x y esto sería menos cosecante de x. Que en palabras simples, el menos sale. En palabras simples, el menos sale. En pocas palabras, cuando yo tengo seno, tangente, cotangente o cosecante, el menos tiene que salir. Claro, para cuando el ángulo es negativo, para cuando el ángulo tiene el menos, eso es lo que ocurre. ¿No influye la posición del ángulo en el cuadrante? No, porque cumple para cualquier posición. La prueba de esto lo pueden hacer en el plano cartesiano. Si ustedes quieren comprobar por qué solamente el coseno y la secante eliminan el menos, entonces simplemente dibujen un ángulo en antihorario, dibujen su respectivo opuesto en horario y empiecen a calcularle sus razones trigonométricas con abscisa ordenada y radio vector. Y cuando empiecen a calcular las razones, se van a dar cuenta que de las 6, solamente 2 salen iguales. Y las que salen iguales son las que están de amarillo, el coseno y la secante. Las otras 4 no salen iguales, porque el seno de alfa va a ser y entre r, y el seno de menos alfa va a ser menos y entre r. Si te das cuenta, estos dos senos no son iguales, pero ¿podemos hacer que sean iguales? Sí podemos hacer que sean iguales. ¿Cómo? Agregando el menos a ambos lados. Y si te das cuenta, ahora sí son iguales. Pero ¿qué conclusión tendríamos? Que el seno de menos alfa ya no sería igual al seno de alfa, sino que el seno de menos alfa sería igual a menos el seno de alfa. Y es por eso que en el seno se dice que el menos sale. No es que en realidad el menos salga, sino que se dice de esa forma para que sea más fácil de entender. En realidad el menos no sale, sino que el menos se agrega para que la igualdad sea cierta. No sé si me dejo entender. A ver, coméntenme, pregunten. Perfecto. Profe, ¿cuándo se tenía que prestar atención si el ángulo era horario o antihorario para este tipo de problemas? Este tipo de ejercicios donde el ángulo no está en posición normal, el sentido sí importa y tiene que ser sentido antihorario. Pero cuando el ángulo está en sentido, o perdón, cuando el ángulo está en posición normal, no interesa el sentido. Ya, entonces, ahora que ya explicamos esto, vamos a regresar a la solución del problema. Y mi pregunta para ustedes, vamos a hablar en términos simples, porque ya sabes que en realidad no es que el menos se elimine o no es que el menos salga, pero vamos a decirlo así para que sea fácil de entender. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa con este menos? Al ser una tangente, ¿este menos sale o ese menos se elimina? Sale, perfecto. Este menos tiene que salir. Entonces, esto nos quedaría menos tangente de 180 más teta prima. Ahí está. Este menos, resérvalo para el final. Imagina que este menos no está. Concéntrate en reducir esto que nos ha quedado. Como es 180, se mantiene. Sigue siendo tangente. ¿De quién? De teta prima. 180 más algo, tercer cuadrante, donde la tangente es positiva. Ah, pero me acuerdo que afuera estaba esperando su momento el menos. Entonces, menos por más se hace menos y esto me quedaría menos la tangente de teta prima. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto?
que la tangente de teta prima ya se puede calcular, porque como teta prima es un ángulo agudo, su tangente se calcula como cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí hay un 3K, aquí hay un 2K y 2K. Si te preguntas por qué, viene del notable aproximado de 37 y 53, el de 3, 4 y 5. Pero como veo que estos dos son iguales, el 4 se parte en 2 y 2. Ya, muchachos, ¿cuál sería la tangente de teta prima? Opuesto entre adyacente. ¿Cuál sería la...? Así es. Sería 3 medios, pero con el menos de adelante, la respuesta final sería menos 3 medios. Lo cual significa que la tangente de teta es menos 3 medios. Sí, si recuerdas, Catherine, eso es lo que estábamos haciendo aquí arriba. Lo que hacíamos aquí arriba era que el cuadrantal desaparecía. ¿Cuál es la función del cuadrantal? La función del cuadrantal es que yo sepa si la razón cambia o se mantiene. Nada más. Ajá. Profe, ¿y por qué son iguales? Son iguales porque ha salido chiquito, pero ahí está. A ver, a ver, a ver. Acá está. Le vamos a poner un zoom, ¿ya? Ahí está. Mira, mira el zoom. Ahí está. Ahora está ampliado por 10. Listo, muy bien. No lo vi. Ahí está. No hay problema, no hay problema. ¿Qué dicen? ¿Uno más de figura o ya se entendió? Ya, uno más con figura. A ver, uno más con figura. A ver, por ejemplo, ya, por ejemplo, vamos a resolver este problema de aquí. A ver, dice así. En el proceso de elaboración de una copa, la base resbala y se desvía formando un ángulo en sentido horario de medida teta, tal como se muestra en la figura. Si AB es igual a BC, calcule la tangente de teta en términos de M y N. Estos dos son iguales. AB es igual a BC. Si tú te das cuenta, ese ángulo teta no es un ángulo en posición normal. Esta es tu clase de la semana pasada. Se te enseñó cuando un ángulo está en posición normal y ese ángulo teta no es un ángulo en posición normal. Entonces, el sentido sí importa. Cuando el ángulo no está en posición normal, el sentido sí importa. ¿Y qué se recomienda? Que esté en qué sentido? Antihorario. Así es. Entonces, ese ángulo teta le voy a cambiar el sentido de rotación y voy a hacer que se convierta en menos teta. Ya no va a ser teta, ahora va a ser menos teta. ¿Sabes qué es lo bueno? Que en este caso no va a ser necesario que le busquemos una relación con un ángulo agudo, como ocurrió en el problema anterior, porque este ángulo de por sí ya es agudo. Este ángulo de por sí ya es un ángulo que no supera los 90 grados. En cambio, en el de arriba sí fue necesario buscarle un ángulo auxiliar, porque mira el ángulo era recontra mayor que 90. Entonces, para trabajarlo teníamos que buscarle una referencia que era nuestro teta prima. Pero aquí no es necesario porque el ángulo se nota que es agudo. Lo único que voy a hacer es subirlo. Ese ángulo lo voy a subir. Opuestos por el vértice, aquí también el ángulo es menos teta. Opuestos por el vértice. A continuación, el problema nos está diciendo que estos dos son iguales. Pregunto, muchachos, en longitud, vamos a ver si caen. En longitud, ¿cuánto es esto?
en longitud. ¿Cuánto es eso? Ajá, cayeron redonditos. Ajá, alguien por ahí me puso Alexia, lo máximo, Alexia. En longitud, esto es menos m. Lo que pasa es que este m es una coordenada y el problema es que esta coordenada del segundo cuadrante es negativa. Por ejemplo, si yo le pongo un valor, es como si esto fuera un -2. Pero yo no quiero el -2, yo quiero la longitud de ese segmento. Y para poder encontrar la longitud de ese segmento, al -2 simplemente lo multiplico por menos para que menos por menos se haga más. Y esto tiene una longitud de 2 unidades, suponiendo el ejemplo del 2. En este caso, si la coordenada es m, la longitud es menos m. Multiplico por menos para que me quede una longitud positiva. ¿Se entiende eso? Porque lo que pasa es que si yo le pongo m, muchachos, si yo pongo que esta longitud es m, el problema es que este m es una coordenada negativa, es un valor negativo. Entonces la longitud en realidad es menos m. Y como son iguales, al otro lado también es menos m. En longitud, ¿quién es él? En longitud, ¿quién es él? A ver, vamos a ver si caen de nuevo. Ajá, ya. No, profe, solo cae una vez. Muy bien. En longitud, él es n, porque en este caso sí coincide. ¿Por qué el menos teta lo puso dentro del triángulo? Porque justamente quiero que esté dentro de un triángulo rectángulo para calcular su tangente como cateto opuesto entre cateto adyacente. Por eso lo puse dentro del triángulo. Ya, profe, ¿y por qué acá no le puso el menos? Lo que pasa es que este n ya es positivo de por sí. En el segundo cuadrante la ordenada es positiva, no es necesario agregarle nada. En un rectángulo los lados opuestos son iguales, por lo tanto aquí también es n. Listo, muchachos, ya ha terminado el problema. Vamos a calcular la tangente de menos teta. Ah, perfecto. Lo que pasa es que eso se calcula para ángulos que están en posición normal. Lo de ordenada y abscisa es solo para ángulos que están en posición normal. Por eso la primera pregunta que yo hice es, ¿el ángulo está en posición normal? Y dijimos, no, ese ángulo no está en posición normal. Por lo tanto, ya no funciona lo de abscisa, ordenada y radiovector. Y estamos trabajando con reducción al primer cuadrante. Ya, entonces, la tangente de ese menos teta, que es un ángulo agudo, será longitud del cateto opuesto entre longitud del cateto adyacente. Longitud del cateto opuesto menos m entre longitud del cateto adyacente, que es n. Y ya tengo la tangente de menos teta. Pero de repente uno de ustedes levanta la mano y me dice, profe, pero yo no quiero la tangente de menos teta. A mí me están pidiendo la tangente de teta. Ah, muy bien. En ese caso, subimos un poquito y nos vamos al caso 3, ángulos negativos. ¿Qué pasa cuando el ángulo es negativo y es tangente? ¿Sale o se elimina? Sale, perfecto. Entonces me quedaría que menos tangente de teta es igual a m sobre n con su menos. Aquí lo que ocurre es que los menos se simplifican y nos estaría quedando entonces que la tangente de teta es m sobre n. Y ahí queda. ¿Qué tal, muchachos? ¿Mejor los dos problemas con figura? Ah, profe, cuando lo pongo dentro de un triángulo, cuando es mayor a una vuelta, debe ser pegado al eje X o al eje Y. Ah, cuando debe ser, a ver. Cuando lo pongo dentro de un triángulo, cuando es mayor a una vuelta, debe ser pegado al eje X o al eje Y.
Ah, ya, si te refieres al estilo con el cual algunos profesores trabajan los problemas, eh, bueno, primero no es necesario trabajarlo dentro de un triángulo rectángulo porque se trabaja con abscisa ordenada y radiovector, pero no sé si te refieres a lo que yo estoy imaginando, pero si es a lo que yo me estoy imaginando, siempre va pegado al eje X. Siempre va pegado al eje X. Ajá, ese es el caso 2. Con ese vamos a terminar. Ya, vamos a ver el caso 2. Acá está. Caso número 2. ¿Qué hacer cuando el ángulo es mayor que una vuelta? Arriba lo puse. Bueno, en realidad no estamos aquí trabajando en un sistema cartesiano, ¿ah? Este es simplemente un triángulo rectángulo. Ahora, si es que tú lo quieres poner de referencia a un plano cartesiano, sí, pues sería pegado al eje X, ¿no? Pero en realidad aquí estoy trabajando en un triángulo rectángulo, no en un sistema cartesiano. Acá sí estoy trabajando en un sistema cartesiano y como puedes ver, en realidad no hay mayor diferencia si yo lo trabajo pegado al eje X o pegado al eje Y. Ya. A ver, caso 2. Ángulos mayores que una vuelta. A ver, para los ángulos mayores que una vuelta, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando el ángulo es mayor que una vuelta, se divide el ángulo entre una vuelta. Mira, cuando el ángulo es mayor que una vuelta, dividimos el ángulo entre una vuelta. Y cuando yo hago una división, ¿qué aparece? Aparece un cociente y aparece un residuo. Pero ese cociente no se va a llevar más allá de los enteros. ¿Qué significa eso? Que nuestro cociente lo vamos a dejar simplemente en un número entero y no vamos a continuar colocando la coma y el cero, como haces en una división normal. Simplemente me sale un número entero, me sale un residuo y ahí me detengo. Una vez que tú ya hiciste esta división, ya dividiste el ángulo mayor que una vuelta entre una vuelta, sale un residuo, sale un cociente. Aplicando el algoritmo de la división, se comprueba que el dividendo resulta ser el cociente por el divisor más el residuo. Ese es el algoritmo de la división. Si es que ya hicieron esto en aritmética, lo deben haber visto. El dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. El algoritmo de la división. ¿Y qué cosa puedo hacerle yo a este resultado? A este resultado, el residuo lo puedo pasar a restar. Si el residuo lo paso a restar, me quedaría que el ángulo menos el residuo me da el cociente por una vuelta. Pero una vuelta en sexagesimal son 360, o si gustas, en radianes son 2pi, lo cual significa que la resta de estos dos ángulos me está dando un múltiplo de 360. Muchachos, esto lo han visto la semana pasada. ¿Cómo se llaman aquellos ángulos cuya resta me da un múltiplo de 360? ¿Cómo se llaman aquellos cuadrantales? Casi, casi, casi por ahí va la coterminales. Los ángulos cuya resta me da múltiplo de 360 o múltiplo de 2pi se llaman coterminales. Coterminales. Y los ángulos coterminales tienen una propiedad. Sus razones trigonométricas son exactamente las mismas. Lo que estoy haciendo es comprobarte por qué la razón trigonométrica del ángulo es igual a la razón trigonométrica del residuo. Porque la mayoría simplemente dice divide y te quedas con el residuo y ya está, y esa es toda la historia. Pero en realidad hay una justificación de por qué la razón trigonométrica del ángulo es igual a la razón del residuo. Y eso es lo que te estoy demostrando acá, ¿no? Primero aplicamos el algoritmo de la división, luego el residuo lo pasamos a restar, y al tener dos ángulos cuya resta me da un múltiplo de 360, se concluye que son coterminales.
Y los ángulos coterminales tienen las mismas razones trigonométricas. Y es por eso que la razón trigonométrica del ángulo es lo mismo que la razón trigonométrica del residuo. Ejemplo. A ver, la tangente de 1200. A ver, ¿qué hacemos con 1200? Al ser 1200 un ángulo mayor que una vuelta, lo tenemos que dividir entre una vuelta. Una vuelta en sexagesimal es 360. A 3, 360 por 3, 1080. Y de residuo me queda 120. Ahí me detengo. Nada de coloco la coma y agrego el cero. No, ahí me detengo. Este 3 lo que nos indica es el número de vueltas. Y este número de vueltas no me interesa, no me sirve, lo descarto, lo elimino. Porque este cociente de aquí simplemente me va a indicar qué múltiplo de 360 van a restar estos dos ángulos, lo cual no me interesa. Entonces, ¿con quién me quedo? Es con el residuo, porque ya hemos demostrado que la razón trigonométrica del ángulo original es lo mismo que la razón trigonométrica del residuo, lo cual significa que la tangente de 1200 es lo mismo que la tangente de 120. Y esta tangente de 120 ya se puede aplicar o se puede reducir con el proceso que hemos aprendido antes. Por ejemplo, es un 90 más 30. Como es 90, cambia de tangente a cotangente de 30. 120 segundo cuadrante y en el segundo cuadrante la tangente es negativa. Es decir, esto sale menos raíz de 3. Y ese es el proceso a seguir para cuando el ángulo es mayor que una vuelta. Divides entre 360 si es que está en sexagesimal. Descartas el cociente que solamente nos indica qué múltiplo de 360 se va a formar y te quedas con el residuo. El ángulo puede ser negativo, por supuesto. Y si el ángulo es negativo, primero tendrías que trabajar el menos. Por ejemplo, si hubiera sido la tangente de menos 1200, antes de dividir el ángulo entre 360, primero tendría que haber trabajado este menos. Al ser una tangente, excelente Carlos, al ser una tangente, este menos tendría que salir. Y luego recién ahí lo divides entre 360. Así es. Pero sí, puede ser negativo, no hay problema. Hace unos momentos me preguntaban, ¿y qué sucede cuando, creo que acá fue en este salón, sí, creo que fue en este salón, que me preguntaban, profe, ¿y qué pasa con esto? Que, bueno, lo podemos hacer de dos formas. Una es con ángulos negativos y la otra es con ángulos mayores que una vuelta. Profe, ¿cómo que ángulos mayores que una vuelta? Sí, primero te enseño el proceso con ángulos negativos. A ver, con ángulos negativos. Lo que yo noto aquí es que este ángulo tiene una posición que no es natural, porque para que sea natural el cuadrantal tiene que estar primero. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Puedo factorizar el menos. Y si yo factorizo el menos, adentro va a quedar 180 menos x. ¿Sí o no? Si yo le factorizo el menos, el ángulo se invierte. Y ya me doy cuenta que el ángulo cuadrantal, o mejor dicho, esto de acá ya tiene la posición de la reducción. Pero ¿qué pasa con este menos? Ese menos que factoricé sale, excelente. Este menos tendría que salir y me quedaría menos cotangente de 180 menos x. Y ahora me queda algo que yo ya puedo reducir al primer cuadrante. Como es 180, se mantiene, sigue siendo cotangente. ¿De quién? De x. 180 menos algo, segundo cuadrante, donde la cotangente es negativa. Pero no olvides que afuera había otro menos. Y menos por menos se hace más.
y el resultado de esto sería la cotangente de x. Esto es lo que se hace cuando el ángulo no tiene la posición natural de la reducción, donde el cuadrantal no está primero. Se factoriza el menos y luego sale y luego, bueno, también podría ser que se elimine si es que es coseno secante y luego sigue el proceso de reducción. Profe, ¿y la otra forma? Porque usted dijo que había otra forma. Ah, ya, perfecto. La otra forma es con ángulos coterminales, que tiene que ver con ángulos mayores que una vuelta. Lo que sucede es que si yo tengo la resta de dos ángulos cuya respuesta me da un múltiplo de 360, esto significa que las razones trigonométricas son las mismas porque son ángulos coterminales. ¿Y qué pasa si es que yo le agrego 360 a ambos lados? Si yo le agrego 360 a ambos lados, bueno, a la izquierda el ángulo sería alfa menos r más 360, pero a la derecha ocurre algo interesante. 360, o perdón, múltiplo de 360 más múltiplo de 360 sigue siendo múltiplo de 360. Lo cual significa que al agregarle una vuelta, las razones trigonométricas siguen siendo las mismas. Las razones no cambian, porque siguen restando múltiplo de 360, lo cual me sigue dando la característica de un coterminal. Entonces, ¿qué conclusión obtengo de esto? Que si yo le agrego una vuelta a un ángulo, la razón no cambia. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes esto? Y esto obviamente no tiene la posición natural de reducción. ¿Qué cosa puedo hacer yo? Le puedo agregar una vuelta. Le agrego una vuelta con la seguridad de que no estoy cambiando el valor de la razón trigonométrica. La razón trigonométrica sigue siendo la misma, porque siguen siendo coterminales. Pero lo que pasa al agregarle esta vuelta es que operando esto me sale 180 más x. Y ahora sí tiene la posición correcta de reducción. Como es 180, se mantiene, sigue siendo cotangente. ¿De quién? De x. 180 más algo, tercer cuadrante, donde la cotangente es positiva. Y mira que te sale lo mismo. Yo, personalmente, me voy siempre por la segunda forma. Por esta de acá. Le agrego vueltas. Esto de factorizar el menos, no lo uso mucho porque a veces saco el menos, luego viene otro menos de la reducción, y si se me escapa uno, ya fui. En cambio aquí le agrego una vuelta, ya tiene la posición correcta y es una sola reducción. De todas formas, ustedes son los que escogen. Ahí tienen dos opciones para cuando el ángulo no tiene la posición natural de la reducción, ¿no? Claro, simplemente agréguenle una vuelta y la razón no va a cambiar porque son coterminales. Las razones siguen siendo exactamente las mismas. Profesor, ¿y si me hubiera quedado tangente de menos 120? Tangente de menos 120. ¿A qué problema te refieres? ¿Al de acá arriba? Ah, ya, bueno, sí, si te hubiera quedado tangente de menos 120, trabájalo con negativos, pero es imposible que te quede menos 120, porque cuando yo divido entre 360 ángulos que son mayores que una vuelta, ahí el residuo siempre me va a quedar positivo. Es un residuo, ¿cómo le llaman este tipo de residuo? Por exceso, si no me equivoco, creo que le llaman. Siempre va a ser positivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha parecido el tema de reducción al primer cuadrante, muchachos? Hemos visto tres casos, propiedades. Así es, funciona con todas las razones. Esto de agregar 360, agrégaselo a cualquier razón y la razón va a seguir siendo la misma, no va a pasar absolutamente nada. Y también funciona eliminarla. Eliminar la razón también sirve, muchachos. Por ejemplo, si tú tienes cotangente de 1440 más x, este 1440 es un múltiplo de 360.
Y si esto es un múltiplo de 360, se elimina. Porque si tú le sumas o le restas 360, a la razón trigonométrica no le haces absolutamente nada. Y la justificación está aquí. La justificación está en coterminales. ¿Sabes por qué te comento esto? En el examen de San Marcos del año pasado pusieron esto. Algo así. Y varios vieron el 6pi, se asustaron y dijeron, profe, ¿qué hago? Ayuda, SOS. Entonces, muchachos, este 6pi es un múltiplo de 2pi. Y si es un múltiplo de 2pi, significa que son vueltas. Significa que son número de vueltas. Significa que son múltiplos de 2pi, múltiplo de 360. Y no importa si yo los agrego o los quito, no va a pasar nada con la razón. Por lo tanto, la secante de 6pi más teta es simplemente la secante de teta. Pero tiene que ser múltiplo de 2pi, ¿ah? Tiene que ser sí o sí múltiplo de 2pi. A ver, ustedes solitos. Tangente de 18pi menos x. ¿Qué pasa con 18pi? Adiós, 18pi. Y esto me queda la tangente de menos x. ¿Y por qué se va 18pi? Porque este 18pi es múltiplo de 2pi. No importa si yo lo agrego o lo quito, la razón trigonométrica no cambia. ¿Correcto? Ya, muchachos. A ver, les paso las claves y no se preocupen que el resto de problemas van a estar resueltos en el PDF que les voy a compartir la próxima semana o en la semana también porque la Miss se los va a compartir. Y cualquier duda o pregunta, estamos ahí en la siguiente clase. La 9 sale 51. A ver, ¿qué nos ha faltado? A ver, la uno se hizo, la 2 se hizo, la 3 se hizo, la 4 se hizo, la 5 sale -1. La 5 sale -1. La 6 sale 720. Casa. En ese caso simplemente reduzcan todos los ángulos entre 360, mayores que una vuelta. La 7 sale 240. La 8 sale, bueno, la 8 la hemos hecho. La 9 sale 51, la A. La 10 sale 75, la A. La 11 sale 5, la E. La 12 sale 8000, la E. La 13 sale 5 sextos, la B. La 14 sale la casa, 20. Y la 15, bueno, la 15 es el estate quieto. La 15 no es un formato de San Marcos, la 15 sale la C, 75. ¿Cómo haría la 5? Ah, la 5 es con figuras, problemas con figuras. Sí, no se preocupen muchachos, porque yo igual en el PDF voy a solucionar los problemas que no están o que no hemos llegado a resolver y ya esto se los comparto y ustedes me dicen luego qué problema, pasito a pasito. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Han visto ustedes los PDFs anteriores que les he pasado donde estaban todos los problemas resueltos? ¿No se entendían? ¿Lo hacía muy, muy directo? Sí se entendía. Ah, ya, sí se entiende. Ya, igualito sí los voy a hacer y se los comparto para que ustedes los puedan chequear. Ya, muchachos, que pasen un bonito día mañana con su familia, con sus mamis, que tengan un excelente domingo y ya nos estamos viendo la próxima semana. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Hoy día voy a tratar de mandarlo o a más tardar mañana. Un fuerte abrazo, muchachos. Cuídense.